Hola chicos y chicos, bienvenidos otra vez a mi canal. Bueno, hoy vamos a hacer un ejercicio de estequiometría, pero antes quiero recordarles algunos conceptos y algunos trucos que hay que tener en cuenta y que ahora los vamos a ver aplicados en un ejercicio. A ver, lo primero es importante saber formular, o sea, formulación inorgánica. Saber ajustar ecuaciones químicas, reacciones químicas. Para atravesar la división, siempre el lado debe estar en moles. Y ahora les voy a explicar qué significa esto, porque parece un poco chino. Y que todos los cálculos que voy a hacer, o casi todos, voy a usar factor de conversión. O sea, no voy a intentar recordar la fórmula, sino que lo voy a usar como factor de conversión. Pero claro, para poder usar ese factor de conversión tengo que recordar conceptos como la masa molecular, las medidas de concentración, para los gases esta fórmula, el concepto de densidad y algunos conceptos más. Así que bueno, empezamos. A ver, voy a poner esto a un costado para que lo tengamos en mente. Y voy a poner aquí el problema que vamos a hacer, así lo puedo ir moviendo de página y aprovechamos el papel. Bueno, empezamos. A ver, nos dicen, cuando se calientan 220 gramos de dióxido de silicio con exceso de carbono, ¿cuántos gramos de carburo de silicio se formarán? O sea, me están planteando una ecuación química, una reacción química. Cuando calentamos dióxido de silicio, entonces silicio, oxígeno 2, con exceso de carbono. ¿Cuántos gramos de carburo de silicio se formarán y cuántos litros de monóxido de carbono obtendremos? Bueno, si os fijáis, lo he puesto bastante separado a propósito y ahora vais a ver por qué, porque tiene una razón, ¿vale? Entonces, lo primero es que si me lo dieran así el problema, yo no tendría por qué saber en qué estado se encuentra cada uno. Pero si me lo diera el profesor, probablemente me aclararía que todos estos compuestos son sólidos y el monóxido de carbono, es un gas. Por eso me piden los litros. Bien. Entonces, empezamos con un poco lo que es mi método. A ver, lo primero que hago yo es hacer esas divisiones que nombré ahí. Pues divido, ¿vale?, la hoja, dejando cada uno de los compuestos como en un hueco, como si fuera una tabla, ¿vale? Y entonces lo primero que voy a hacer es empezar a copiar los datos que me dieron. Me dicen que de dióxido de silicio se calientan, y me están dando la masa, 220 gramos. Con exceso de carbono. Cuando me dicen exceso de carbono, es lo mismo que si me estuvieran diciendo que el dióxido de silicio es el reactivo limitante. Y eso quiere decir que todas las operaciones las voy a hacer con el dato del dióxido de silicio. Y el carbono me lo voy a olvidar. Vale, después me piden gramos de carburo de silicio. O sea, también me piden la masa en gramos y me piden los litros de monóxido de carbono. Entonces, me están pidiendo el volumen en litro. Y me dan en datos, me dan como dato la que esté en condiciones normales de presión y temperatura. Y eso quiere decir que la presión es una atmósfera y que la temperatura son 273 Kelvin, que si recordáis es lo mismo que 0 grados centígrados. Bien, entonces, como os dije antes, vamos a utilizar esta regla, que es que para atravesar cualquiera de estas divisiones, mi dato tiene que estar en moles, ¿vale? Entonces yo no puedo pasar de estos gramos a estos gramos que me preguntan. Tengo que hacerlo con los moles. Por supuesto, antes de empezar a resolver este problema estequiométrico, tengo que ajustar la ecuación química, ¿vale? Así que, ¿cómo se ajustaría? Podéis ver un vídeo mío que os dejaré el enlace, y si lo miráis ahí, porque está esta misma ecuación, entenderéis por qué voy a poner aquí un 1, un 3, un 1 y un 2. A lo que yo le llamo mi receta, ¿vale? Que me dice que si pongo una cantidad de este reactivo y 3 veces la del otro, voy a obtener de productos 1 y 2. Y esto es lo que me va a decir las proporciones que van a tener que guardar mis reactivos y que voy a obtener con mis productos. Y son las que voy a tener que tener muy en cuenta a partir de ahora. Bueno, lo primero que dijimos que para poder pasar estas líneas, este dato tiene que estar en moles. Entonces, para pasarlo a moles, voy a necesitar el concepto de masa molecular. ¿Cómo se calcula la masa molecular?
Pues la masa molecular, si me dicen que el número másico del silicio es 28 y yo tengo un silicio, se ve que hay un silicio en esta molécula, pues sería 28 más 2 átomos de oxígeno. Entonces, cada oxígeno es 16 por 2, pues me da 60. ¿Bien? 60, que si hablamos de masa molecular, serían 60 unidades de masa atómica. Pero va a ser el mismo número si hablamos de masa molar. Quiere decir que un mol de este compuesto va a pesar 60 gramos. Así que esto quiere decir gramos por mol. ¿Se ha entendido? Y ese dato es el que voy a usar para convertir los 220 gramos en moles. Así que parto de mi dato, que es 220 gramos, por partido. Y voy a usar la masa molecular como factor de conversión. Si los gramos están arriba, los pongo abajo y arriba pongo los moles. Los gramos me dice que hay 60 y los moles, como están en el denominador y están solos, quiere decir que es un mol. O sea que me están diciendo que la operación que tengo que hacer es dividir 220 entre 60, que me va a dar 3,67 moles. Entonces ya he logrado mi primer objetivo, que es convertir esta masa en moles. Ahora, acabo de decir que para poder atravesar estas divisiones, el dato debe estar en moles. Y esto quiere decir que el dato de ajustar que yo puse me dice que un mol de dióxido de silicio va a dar un mol de carburo de silicio. ¿Vale? Me interesan estas proporciones porque ahora yo necesito averiguar este dato a partir de este. Y entonces lo que voy a hacer es poner, si 1 de dióxido de silicio me da 1 de carburo de silicio, entonces los 3,67 moles que puse me van a dar X, pero en este caso la operación es muy fácil porque sería como una regla de 3. 3,67 por 1 entre 1, que da 3,67 moles. A ver, esta operación que acabo de hacer yo es porque me resulta muy fácil para que entiendan cómo averiguo los moles que necesito de carburo de silicio. Pero hay profesores que no quieren que usen regla de 3. Prefieren que lo hagan esto mismo con factor de conversión. Así que en el apartado siguiente lo voy a hacer con factor de conversión para que entendáis. Y es importante que le preguntéis al profesor, ¿la proporcionalidad la puedo hacer con regla de 3 o con factor de conversión o cómo la tengo que hacer? Y entonces ya con lo que os diga el profesor, pues podéis usar cualquiera de los dos métodos. Vale, ya he averiguado los moles, así que ahora me queda calcular la masa. Pues ¿cómo vuelvo a pasar de moles a masa? Otra vez con la masa molecular, pero del carburo de silicio. Y el carburo lleva un carbono, o sea, 12 por 1, más un silicio, o sea, 28 por 1. Que el por 1 es tontería ponerlo, pero bueno. 40 gramos por mol. Entonces, una vez que hemos averiguado la masa molecular, ya puedo calcular la masa que me pedían. ¿Cómo? Pues con mi factor de conversión otra vez. Parto de mi dato, que es 3,67 por partido, pero ahora los moles van abajo y los gramos van arriba. Y uso la masa molecular como factor de conversión. Abajo pongo un mol y arriba pongo 40 gramos. Y esta operación me da 3,67 por 40 me da 146,8 gramos. Y he averiguado la primera pregunta que me pedían. Bueno, espero que se haya entendido esta parte. Bueno, seguimos con la segunda parte que me pedían. ¿Cuánta cantidad, cuántos litros de monóxido de carbono se obtendrán? Vale, para eso lo primero es tenerla ajustada, o sea, seguimos con lo mismo del apartado anterior. Y voy a hacer las divisiones también.
Pero ahora en cambio de averiguar el dato de carburo de silicio, voy a averiguar el dato del volumen en litros en condiciones normales del monóxido de carbono. Y el dato del que voy a partir va a ser el mismo que usé antes. O sea que la masa es 220 gramos. Entonces aquí nos pasa lo mismo que en el apartado anterior. Para poder atravesar estas divisiones, el dato que es este debe estar en moles. Como es el mismo cálculo, voy a poner masa molecular es igual a 60 gramos por mol, pero no voy a volver a hacer la cuenta. La cuenta me daba 3,67 moles. ¿Bien? Y entonces ahora me tengo que pasar al otro lado. Lo podría hacer de dos maneras. Uno, usando la regla de 3, o sea, poniendo si 1 de dióxido de silicio me va a dar 2 de monóxido de carbono, 3,67 de dióxido de silicio me va a dar X. Y la regla de 3 sería 3,67 por 2 entre 1. O sea que la operación que tengo que hacer es 3,67 por 2 y va a dar 7,34 moles. Pero les voy a enseñar a hacerlo con factor de conversión porque hay algunos profesores que de esta manera no les gusta. A ver, ¿cómo sería con factor de conversión? De este mismo lado, estas son dos posibilidades para hacer el mismo cálculo, ¿vale? 3,67 moles de dióxido de silicio por partido y aquí vamos a poner el dato del que quiero ir al que quiero pasar. A ver, si yo tengo moles de dióxido de silicio arriba, voy a poner moles de dióxido de silicio abajo y arriba voy a poner lo que quiero averiguar, que es los moles de monóxido de carbono. ¿Y aquí qué voy a poner? Aquí voy a poner los números que están delante. O sea, delante del dióxido de silicio un 1 y delante del monóxido de carbono un 2. ¿Bien? Así que la operación va a ser la misma que hice con la regla de 3, que es multiplicar 3,67 por 2, que da 7,34 moles de, si este es lo mismo que este y se van, monóxido de carbono. ¿Se ha entendido? Estas son dos alternativas para hacer lo mismo. ¿Ok? Bien. Así que, ¿cómo seguimos ahora? Pues ya tenemos los moles de monóxido de carbono. Así que sigo en esta columna, ¿vale? Como si hubiera llegado con este dato aquí. Ahora me piden el volumen. Entonces, para averiguar el volumen, tengo que acordarme de esta fórmula. P por V igual a N por R por T. Y es muy fácil de aplicar. La presión me la dan como dato, una atmósfera. El volumen es lo que me piden. N es el dato de moles, que lo acabo de averiguar. R, 0,082, me lo tengo que acordar porque es una constante. Y la temperatura, 273 Kelvin. Y entonces, si tengo que averiguar V, bajar el 1 dividiendo es tontería. Así que, ¿qué operación sería? 7,34 por 0,082 por 273 y va a dar 164,3 litros. Y he averiguado lo que me pedían. Entonces, así se queda el ejercicio. Espero que os haya servido. Recordar entonces siempre que tenéis que saber formular muy bien, formulación inorgánica, cómo ajustar las ecuaciones, que os dejo el enlace del vídeo por aquí, acordar el concepto de masa molecular y para qué sirve, recordar esta fórmula y en próximos vídeos pues usaré otros conceptos como concentración, como densidad, también haremos con reactivo limitante, con rendimiento, así que si os interesa que haga ese tipo de vídeos, por favor me lo dejáis en los comentarios. Bueno, espero que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.